El guardián de la hacienda. En lo profundo de la campiña, rodeada de árboles antiguos y misteriosos, se encontraba una imponente hacienda abandonada. La leyenda decía que la hacienda estaba custodiada por un ser malévolo y sobrenatural. Este es el relato escalofriante de El guardián de la hacienda. La hacienda era conocida por su historia de tragedias y secretos oscuros. Se decía que un antiguo propietario había hecho un pacto con fuerzas oscuras para proteger su riqueza y controlar a aquellos que se atrevieran a acercarse. Nadie se atrevía a adentrarse en la hacienda, hasta que un grupo de intrépidos exploradores decidió desafiar el peligro y descubrir la verdad. Armados con linternas y cámaras, los exploradores se aventuraron en la hacienda abandonada con la sensación de que estaban siendo observados. A medida que avanzaban por los pasillos polvorientos y desolados, los susurros del viento parecían susurrar advertencias y los murmullos de voces inquietantes llenaban el aire. Fue entonces cuando encontraron una habitación secreta, oculta detrás de una puerta antigua y desgastada. En el centro de la habitación yacía una estatua siniestra, representando a un ser grotesco y de aspecto demoníaco. Los exploradores sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas al contemplar la figura amenazante. Sin embargo, su curiosidad superó su miedo y decidieron llevar la estatua consigo para investigar más a fondo. A medida que avanzaban en su exploración, las apariciones de sombras inquietantes se volvieron más frecuentes y las temperaturas se volvieron heladas. Se dieron cuenta de que habían despertado algo oscuro y poderoso al perturbar la estatua. A medida que profundizaban en la historia de la hacienda, descubrieron que la estatua representaba al guardián de la hacienda, un ser sobrenatural que había sido invocado para proteger los secretos y tesoros de la propiedad. Pero el guardián se había vuelto corrupto y sediento de sangre, atormentando a todos los que se atrevían a desafiarlo. Los exploradores comprendieron que la única forma de liberarse del guardián y poner fin a su reinado de terror era encontrar la fuente de su poder y destruirla. Armados con esta nueva información, se aventuraron en los terrenos de la hacienda, en busca de respuestas. En lo más profundo del bosque, encontraron un altar antiguo, cubierto de símbolos oscuros y rodeado de velas negras. Comprendieron que este era el lugar donde se invocaba al guardián y decidieron realizar un ritual de destrucción. Con cada palabra pronunciada, el guardián rugió de ira y las fuerzas oscuras se agitaron. La estatua comenzó a temblar y a desmoronarse, liberando una energía maligna que llenó el aire. Sin embargo, los exploradores no se rindieron y continuaron con el ritual hasta que finalmente, el guardián fue destruido y la hacienda quedó libre de su influencia malévola. La paz y el silencio regresaron a la hacienda, pero los exploradores sabían que su batalla contra el mal no había terminado. La historia de El guardián de la hacienda permanece como un recordatorio escalofriante de que los pactos oscuros pueden desatar fuerzas sobrenaturales y que debemos tener cuidado al desafiar los límites de lo desconocido.